Vamos a empezar. Ante todo, bueno, primero de todo, bienvenidos. Yo me llamo Sam, soy el director de marketing de Unax. Tengo aquí conmigo a Julián Díaz, que es nuestro co-founder y nuestro co-CEO. Y a mi lado en la pantalla veis a Marc Nieto, que es nuestro ponente invitado para hoy, para hablar de SCA y de 3DS2. El motivo por el cual hemos hecho esta sesión es que, bueno, como imagino que todos sabréis, nosotros somos un proveedor Open Banking, hacemos agregación bancaria y hacemos iniciación de pagos. Pero aparte de eso hacemos más cosas. Nos gusta considerarnos un banking as a service. ¿Por qué? Porque ofrecemos también TPV, ofrecemos cuentas escrow, ofrecemos KYC y AML y dentro de poco también repositorios, IBANs. Entonces, damos toda una serie de servicios dentro del ámbito fintech y estamos muy orientados a los pagos. Y una cosa que nos hemos dado cuenta últimamente es que hay como un murmullo que se va acrecentando alrededor de todo este tema que es el 3DS2, de los SCAs, etcétera, etcétera. Tenemos muchos clientes que usan iniciación de pagos y que usan TPV también, a veces por separado y a veces en conjunción. Y la gente nos pregunta mucho sobre eso. ¿Qué va a pasar, en 2021? ¿Se va a aplicar otra moratoria? ¿Qué efecto va a tener esto sobre mis servicios, sobre la conversión, etcétera, etcétera? Entonces, como sabemos que hay mucho interés, hemos decidido organizar esta sesión para explorar un poco todos estos temas y esperamos para poder resolver vuestras dudas sobre esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El webinar tendrá una duración de 1 hora. Empezaremos con una presentación de Julián que servirá para contextualizar un poquito todo esto, explicar pues, qué ha pasado hasta ahora, cómo es la situación alrededor de la PSE2. Luego daremos paso a Marc, Marc aportará un análisis más en profundidad precisamente de estos temas, de SCA, 3DS2, etcétera. Y luego vendrá la parte que nosotros creemos que tiene que ser la más interesante, que es queremos que esto sea realmente como una charla. Entonces, estáis todos invitados a lanzar vuestras preguntas en el chat. Yo las iré recopilando a lo largo de la sesión y cuando lleguemos al final las lanzaremos para que Marc y Julián pues, puedan daros respuesta. Y eso es todo. Si... Ves pasando las slides. Sí. Eso es todo. Así que os dejo con Julián. Podemos empezar ya. Sí. Pasa la slide, please. Bueno, pues, el motivo de la parte de mi ponencia básicamente es hablar de cuál ha sido la historia de la PSE2 y cómo llegamos a lo que sería pues el nuevo método de securización en el mundo de la tarjeta. Básicamente, en 2015 se plantea la nueva directiva de métodos de pago. En 2016 entra en aplicación y se define, dijéramos, las validaciones de autenticación robustas. Se publica la versión final en 2017 de estos estándares de autenticación. En 2018 se transpone esta directiva en leyes nacionales. Muchos de los países, como ahora, por ejemplo, sobre todo la parte más de Nordics y Reino Unido, de alguna manera ya la transponen y empiezan a utilizarla. Por contra, en España, hasta 2019 no entra, o sea, 14 de septiembre, no entra en vigor la presente directiva. En el momento de entrada en vigor, obviamente se hace obligatorio para todo lo que serían servicios de agregación e iniciación, que son los principales servicios, pero dentro de lo que sería la iniciación también se consideraría lo que sería como medio de pago la tarjeta. En este momento, y sobre todo con una visión de prevención de lo que sería la conversión, pues se decide realizar una moratoria de 12 meses, básicamente para intentar buscar pues nuevas alternativas a lo que sería la validación robusta en su momento para la tarjeta, que era el 3DS, y se empieza a plantear el 3DS2. Durante este año que estamos a punto de finalizar, pues a nivel directiva, pues bueno, ya entra en fuerza todo lo que serían licencias y demás, y como fecha relevante se plantea 1 de enero de 2021 como la fecha en la que finaliza la moratoria, con lo que todos los emisores de tarjetas e intervinientes en los procesos de compra por tarjeta, pues tienen que utilizar, dijéramos, los procesos de autenticación segura dentro de pagos online.
Eso era un poco desde el punto de vista directiva. Un tema que es relevante y creo que vale la pena recalcar. O sea, ¿dónde está la grandeza de la tarjeta como método de pago? Pues básicamente en conversión y experiencia de usuario. Todos hemos oído el concepto de pago one click, ¿no? Como podía tener pues muchas plataformas de televisión, como podía tener Amazon o como podía tener Apple, que es tan sumamente simple que en muchos casos prácticamente no nos estamos dando ni cuenta y ya estamos pagando. Con lo cual, si intentamos balancear la experiencia de usuario y una de las principales ventajas, que es el nivel de conversión de este servicio versus lo que sería el potencial fraude, riesgo, costes, tiempos de procesado o incluso caducidad de token, hash, etcétera, pues al final la experiencia de usuario es lo que de forma relevante pues coge el peso y por lo que, en concreto en España, el tema del pago con tarjeta pues es prácticamente el método de pago por excelencia. A partir de aquí, y volviendo un poco a lo que sería el mix entre experiencia de usuario, conversión y prórroga, pues lo que se planteó desde su entrada en vigor en 2018 a nivel europeo, concretamente 2019 España, lo que se han ido pensando mucho en tarjetas, suavizando requerimientos de la PSD2, sobre todo para prevenir que las empresas perdieran volumen de negocio. En aquel momento y con el sistema de securización estándar que había, el 3DS, la utilización forzada lo que hacía era impactar de forma bastante negativa en la conversión, con lo que se prorroga la implementación de estos SCAs, como hemos dicho antes, hasta 2021. Teóricamente, en este plazo de prórroga, lo que tenía que crearse es un diseño de un nuevo 3DS, al que denominamos 3DS2, que teóricamente tendría que, asegurando la validación robusta, tenía que resolver todos esos problemas ofreciendo una mejor experiencia de usuario. La realidad es que estamos a un mes de esta fecha, los proveedores, y hablando de proveedores estamos hablando desde emisores, adquirientes y PSPs, no están todavía preparados. Los test hechos hasta ahora muestran todavía que sigue siendo pues un conversion killer, ¿no? Básicamente una forma de redención pues que impacta mucho en lo que sería la conversión. Intentando definir ciertos números, como la foto a 30 días de su entrada en vigor, la realidad es que prácticamente el 70% de todos los intervinientes siguen en fase inicial de pruebas. Estamos hablando de finales de noviembre y mes de diciembre, de los cuales solo un 13% lo están haciendo con segundos factores de autenticación. A fecha de hoy, todos aquellos que tienen los servicios de 3DS2 como segundo factor implementado están viendo que el abandono de pago se sitúa alrededor del 60%, es decir, todavía más elevado que lo que estaba impactando el 3DS1 o el 3DS que había. Según el informe de evaluación del impacto económico de la autenticación reforzada, se revela que en España el 59% de transacciones podía fracasar, con lo cual estamos viendo que la realidad del 60% versus a las estimaciones pues prácticamente son calcadas, 60 versus 59, lo que esto, en caso de entrar en vigor, pues supone unas pérdidas estimadas de unos 20.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que España, dentro de toda esta implementación de la nueva directiva de medios de pago, en el caso de tarjeta, la tasa de fallos es la más alta de los 12 países incluidos en el presente informe, y España representa casi una quinta parte de las ventas a riesgo, lo que quiere decir que prácticamente la mayoría de transacciones se realizan sin segundo factor de autenticación, en este caso el 3DS1 y actualmente lo que sería el 3DS2 que está en pruebas. ¿Cuál es el panorama actual visto de forma genérica? Pues que básicamente lo que están diciendo los diferentes medios de comunicación, directiva de pagos para tarjetas pone en riesgo ventas por encima de 20.000 millones, todos los SCAs en base a la autenticación pueden llegar a unos costes para los retailers por encima de los 100 billions en pérdidas de revenue.
diferentes asociaciones, medios y demás solicitan una nueva prórroga de 18 meses. En otros países parece que ya se está gestionando estas prórrogas. Sí que es verdad que a nivel español, Banco de España está diciendo que va a entrar sí o sí en vigor, pero que posiblemente de forma inicial se haga un poco la vista gorda en lo que sería el propio proceso de implementación. Es decir, que lo que sí que podríamos estar hablando a 30 días de la entrada en vigor es de un miedo escénico más que relevante. Dos factores, básicamente. Una pérdida relevante de experiencia de usuario, lo que conlleva a una pérdida relevante en conversión. Los más pesimistas hablaban de un 50%. La realidad a fecha de hoy dice que estamos por encima de ese 50%, estamos alrededor de un 60%, y finalmente todo esto conlleva que el volumen de pérdidas por falta de conversión, pues estamos hablando de unas cantidades ingentes de dinero. Y eso sería un poco la película a fecha de hoy. Sí que es verdad que si miramos Europa, podemos definir los medios de pago como dos tipologías en diferentes países. Aquellos países, como sería la parte más del sur o incluso Reino Unido, en los que el método de pago por excelencia es la tarjeta. Siempre por lo mismo, experiencia de usuario. Por contra, hay otros países, quizá más nórdicos, como podría ser pues, Polonia, Noruega, Alemania o el caso más relevante, Holanda, en los que la tarjeta, siendo un método de pago, pues quizá importante, todo lo que serían otros métodos alternativos, como la transferencia directa bancaria o lo que hoy en día estaríamos hablando como servicios de iniciación de pagos, pues tienen una relevancia importante. Caso especial, el caso de Holanda. En el caso de Holanda, lo que sería la iniciación de pago por transferencia se solventó con una solución de segundo factor que prácticamente está estandarizada no solo para pagos, sino para validación de cliente, que es los servicios de Ideal. En este caso, lo que vemos es que siendo transferencias, o sea, pagos vía transferencia totalmente seguros, con una prevención de fraude, chargeback, etcétera, muy importante, puesto que han dado en el clavo de la experiencia de usuario, pues vemos un país en la que prácticamente la tarjeta se convierte en un método residual y la iniciación se convierte en el principal método de pago. Con lo cual, dos visiones muy diferenciadas en cuanto a métodos de pago con un único foco, experiencia de usuario. Está claro que quien lo resuelve bien es el ganador. En este caso, Holanda resolvió la iniciación, el resto de países en los que son mucho más car-centric, en este caso, pues la 3DS2 es la que tendría que intentar solventar esta problemática. Ok. Pues muy sí, a partir de aquí, dejo a mi compañero Marc, sí, experto en el sector y que podrá deleitarnos con números y con diferentes datos más que relevantes objeto de lo que estamos comentando ahora mismo. Exacto. Marc, todo tuyo. Tienes que encender el micro y adelante. Muchísimas gracias primero al equipo, a Julián y a Sam, al equipo de UNAX por invitarme hoy a hablar. Me presento primero, Marc Nieto, soy el experto en pagos y fraude de una asociación de comercio y economía digital aquí en España. Y adicionalmente formo parte de un board del Banco Central Europeo, el European Retail Payments Board, representando al comercio electrónico europeo. En este board básicamente lo que hacemos es, yo represento la parte de la demanda de pagos y se analiza cuáles son las tendencias y cuáles son las necesidades de los pagos a nivel paneuropeo. Adicionalmente, tengo un perfil también profesional, soy CEO de una empresa, nos llamamos MP Service, y lo que básicamente ayudamos es a empresas digitales a conseguir el mejor de los mundos. Siempre es conseguir una tasa de conversión, ergo un porcentaje de ventas lo más elevado, teniendo control sobre los riesgos del procesamiento de pagos, ¿no?
Dejadme hacer primero un inciso y hablar sobre tasas de conversión, porque se habla mucho sobre las tasas de conversión cuando hablamos de la operativa de las tarjetas o la operativa de los pagos en el entorno online. ¿Por qué se habla siempre, ¿no?, de la tasa de conversión? ¿Por qué es tan importante? La razón es que básicamente es de perogrullo, pero los negocios digitales no están en ningún sitio, mientras que los negocios físicos están ubicados en un lugar concreto. Cuando se está ubicado en un lugar concreto, lo que pasa es que tienes un tráfico natural, normal, por delante de un negocio, mientras que los negocios digitales pues no tienen ningún tráfico natural por delante de su tienda y tienen que generar tráfico. Y esta generación de tráfico significa al final inversión en adquirencia y en loyalty. Lo que genera básicamente es necesidades de inversión. Necesidades de inversión que tienen un retorno. Y este retorno está muy ligado a la tasa de conversión. La tasa de conversión lo que significa es cuántas ventas consiguen los negocios digitales respecto al total de tráfico, de visitas que tienen en sus entornos web, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Por eso se habla tanto de la tasa de conversión cuando se habla de pagos. Es al final un indicador absolutamente básico para cualquier negocio digital que define la capacidad de un comercio en generar ventas a partir del tráfico que genera. Y de esto se derivan varias cosas. Se deriva también el CPA. El CPA, cuál es el coste de adquisición que puede llegar a tener un comercio, ¿no? Al final, si yo tengo una tasa de conversión muy elevada, yo puedo ir a Google o puedo ir a una puja de algún generador de leads y pujar más. ¿Por qué? Porque mi tasa de conversión es más elevada que el de la competencia. Y al final, lo que genera... Sam, si puedes tirar para atrás. Vale. Y al final, lo que genera es cuánto rentable es un negocio y también cuánto escalable es un negocio digital. Porque si mi tasa de conversión es muy elevada, al final, para un negocio digital significa que yo puedo invertir más, ¿no? Yo puedo invertir más en adquisición, ¿no? Yo puedo invertir más en capturar nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque mi tasa de conversión va a ser más elevada, ¿no? Si mi tasa de conversión es más pequeña, mi rentabilidad, también la escalabilidad de mi negocio es más pequeña. Ahora sí, Sam. Hablamos de tasa de conversión. El final de una tasa de conversión de un proceso de compra es el paso del pago. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en el mundo online? En el mundo online, a diferencia del mundo offline, en el mundo online las tasas de conversión que al final son tasas de autorización, son significativamente más pequeñas que en el mundo físico. Mientras en el mundo físico podemos estar hablando del 95-96% de tasa de autorización, en el mundo online la tasa de autorización, es decir, las ventas exitosas respecto al total de intentos, cae de forma muy significativa. Y depende mucho de los países, depende mucho de los procesadores, depende mucho también de cuánto aversos al riesgo puedan llegar a ser los bancos emisores, pero la tasa de autorización cae de forma muy significativa. Entonces, si juntamos los dos aspectos, por un lado, cuánto importante es la conversión para un negocio digital y después que hay diferencias significativas y muy importantes en la tasa de autorización de los medios de pago, entendemos que los comercios, los negocios digitales estén bastante preocupados por esto. Sam, please. Hablamos sobre el Strong Customer Authentication. Como apuntaba muy bien Julián antes, una iniciativa de la Comisión Europea, básicamente con 4 objetivos: generar un mercado más eficiente y más integrado, fomentar la innovación y la competencia. De hecho, es el marco regulatorio que lo que permitía era lanzar 2 de las figuras que Julián Aventos comentaba, el agrupador y el iniciador de pagos. Un objetivo adicional que era la reducción de costes, que este es un objetivo que no se está cumpliendo. Y el último punto, la última pata, era la de mejorar la seguridad y la protección al consumidor. Y aquí se engloba, de aquí nace la iniciativa del Strong Customer Authentication, que es básicamente generar un entorno más seguro para los pagos online. Sam. El Strong Customer Authentication, bueno, sin entrar mucho al detalle, pero básicamente es un protocolo de seguridad de autenticación de usuarios que se basa en
doble factor de autenticación, es decir, el proceso de autenticación tiene que tener 2 factores de autenticación de 3 variables posibles, de 3 posibilidades, ¿no? Algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene o algo que el usuario es o se comporta, inherence, que podríamos decir en inglés, ¿no? Este proceso de autenticación es necesario, es decir, es necesario previo a cualquier tipo de pago. Y la independencia de factores no implica diferentes dispositivos, ¿no? El uso de teléfono móvil como factor de autenticación y el dispositivo para leer la autenticación es aceptado dentro del mismo proceso. ¿Dónde entra y dónde no entra la SCA? La SCA se aplica cuando el usuario o comprador pues, necesita acceder a su cuenta de online de pago, inicia una transacción electrónica de pago o bien lleva una transacción remota que puede implicar un cierto riesgo de fraude. Antes Julián apuntaba que hay una moratoria respecto a la aplicación del SCA que finaliza el día 31 de este mes. Sí que hay una moratoria, pero únicamente hay una moratoria para el pago en tarjetas en el entorno online. Para todo el resto de aplicaciones, desde pago de tarjetas físicas hasta acceso a cuentas de pago o tipos o transacciones de pago adicionales, el SCA ya está funcionando y es de obligatorio cumplimiento desde el 14 de septiembre del año pasado. ¿Dónde no aplica el SCA? En pagos con tarjetas de prepago, con transacciones que se denominan one leg. Son transacciones en las cuales o bien emisor o bien adquiriente están en zona zona fuera del ámbito de aplicación, que en este caso es la zona económica europea. Transacciones moto, transacciones telefónicas y domiciliaciones, ¿no? Y un último punto que son los Merchant Initiated Transactions, son los pagos iniciados por el comercio. Pagos en los cuales no es el usuario que inicia la transacción, sino que es el comercio. También quedan fuera del scope del SCA, precisamente porque el usuario no está en ese momento, no puede validar, no puede autenticarse, porque no es él quien inicia la transacción, sino que es el comercio. Hablamos de impacto y hablamos de conversión, ligamos el SCA con la conversión. Antes lo veíamos, ¿no? Al final el SCA es un proceso de autenticación con 2 factores. El 3D Secure 1 que existía en el mundo, o que existe en el mundo de las tarjetas, es la autenticación con un factor de autenticación. Y vemos por el histórico, evidentemente el 3D Secure se lanzó hace muchísimos años, los comercios electrónicos, los negocios digitales tienen una experiencia muy elevada y muy importante. ¿Cuál es el impacto y cuáles son los beneficios del 3D Secure 1.0? Aquí tenéis una encuesta de Adigital, de la Asociación de Comercios Electrónicos Españoles. Se les pedía a los comercios electrónicos que dijeran qué diferencia en la tasa de conversión tenían cuando procesaban con 3D Secure 1 y 3D Secure y no 3D Secure, que procesaban sin autenticar al usuario. La diferencia era de 18 puntos con un factor de autenticación. Y para clientes propios, clientes de la empresa MP Services, efectivamente lo que siempre hemos visto es que al final la tasa de conversión puede llegar a caer alrededor de 15 puntos. 15 puntos de tasa de conversión que al final se pueden llegar a convertir en ventas. Depende mucho del comercio, depende de la implicación del comprador en el proceso de compra y de la naturaleza del producto, pero pueden significar tranquilamente 10 puntos diferenciales en ventas. Por eso los comercios electrónicos españoles, antes Julián lo apuntaba, procesan poco con 3D Secure a día de hoy, ¿no? Procesan poco. Lo utilizan para aquellos negocios más riesgosos o bien para aquellos negocios con un margen inferior o son capaces de ir balanceando 3D Secure. Lo que ellos hacen es para transacciones de bajo riesgo y yo permito que la transacción se procese sin autenticar. ¿No? Pero si soy capaz de identificar que tengo una transacción más riesgosa por un comportamiento de IP, por un comportamiento de tarjetas, por el producto, por lo que sea, al final aplican el 3D Secure. El Strong Cost Authentication, entonces, es una evolución del 3D Secure 1.0, es el 2.1 o el 2.2, que lo que permitía, aparte de añadir el factor adicional de autenticación, es que
contenía la promesa inherente de que el proceso de autenticación se adaptaría al móvil y tendría una serie de beneficios que lo que iba a permitir a medio plazo o a largo plazo es que el proceso, la experiencia de usuario no sea tan gravosa, ¿vale? Entonces, el 3D Secure 2.1 o 2.2 se adapta a la forma de compra del consumidor a través del dispositivo, básicamente móvil. Y hay un conjunto de mejoras que lo que permiten es que la experiencia del usuario, la usabilidad sea mejor, ¿no? Si comparamos el 3D Secure 1.0 contra el 2.1 o el 2.2, estamos hablando de un espacio de password estáticos contra múltiples factores de autenticación. 3D Secure 1.0 estaba conceptualizado y estaba desarrollado para entornos web, mientras que el 3D Secure 2.1, 2.2 está preparado para entornos móviles. El 1.0 en muchos países, no es el caso de España, pero requería el enrollment proactivo del cliente, mientras que en el 2.1, 2.2 es el propio banco emisor quien realiza el enrollment de la tarjeta en los programas. Y lo que es muy importante, es muy interesante, es la cantidad de información que el comercio podía comparte con el banco emisor. En el 3D Secure 1.0, el número de campos que compartía era muy limitado, tan solo 5 campos, y eran básicamente el precio, el Transaction ID y poca información más. La cantidad de información que ahora comparte el comercio con el banco emisor es infinitamente superior, y esta información lo que debe permitir a los bancos emisores es ser capaces de analizar de forma mucho mejor cuál es realizar un análisis de riesgo en real time de forma mucho más completa. Hasta la fecha eran básicamente los comercios electrónicos quienes tenían mayor información sobre cuántos riesgos era una transacción. Porque los comercios electrónicos tenían pues la IP, el correo electrónico, el detalle del producto, incluso el velocity de la tarjeta, tenían el identificador del dispositivo por el cual accedía el usuario a la compra. Una serie de informaciones que el banco emisor no tenía y que ahora poco a poco se van a ir incorporando al banco emisor. Y esto tiene que permitir realizar un análisis de cuántos riesgos es una transacción, ¿no? Que de otra forma pues no podía realizar. Uno de los aspectos interesantes del SCA, precisamente para intentar llevar a buen término esta promesa de una mejor experiencia de usuario, es la existencia de exenciones dentro del SCA. Exenciones, pues básicamente que lo que intentan es delimitar una serie de transacciones, una serie de transacciones que por su propia naturaleza no tienen que suponer un riesgo ni para el comercio ni para el banco emisor, ¿no? Y estas excepciones son Secure Corporate Payments, bueno, son los que aparecen en el slide. Básicamente los más importantes son aquellas transacciones de bajo importe, a los Low Value Remote Payments, es decir, aquellas transacciones quedan exentas si el importe individual no supera los 30 euros. Y básicamente lo que se denomina el TRA, Transaction Risk Analysis. Transaction Risk Analysis lo que permite es que el comercio, a través de su banco, el banco adquiriente, banco que trabaja para el comercio, el negocio digital, pueda identificar aquellas transacciones que son de bajo riesgo y pueda realizar una solicitud de excepción al banco emisor para que éste no haga lo que se denomina el challenge. El challenge es básicamente que el usuario pase por los dos factores de autenticación. En las excepciones lo que permiten es saltar el proceso de doble autenticación, porque se entiende que son transacciones que tienen un riesgo bajo. ¿Vale? ¿Avanzas? ¿Cómo estamos a apenas 20 días? A 20 días de la entrada, pues no estamos muy bien. No estamos muy bien por varias razones. No estamos cumpliendo, la industria no está cumpliendo la promesa
de que la experiencia de usuario iba a ser mejor con el 3D Secure 2.1 o 2.2 que con el 1.0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la industria no ha podido adaptarse y posiblemente, como apuntaba Julián, necesitaría un pelín más de tiempo. Hay varios estudios de comercios electrónicos potentes que han ido monitorizando cuál es la evolución, realizando test en Strong Customer Authentication para entender qué impacto a día de hoy tendría en la tasa de conversión. Este informe o este reporte es de Amazon, es público, y al final lo que viene a mostrar es, primero de todo, en la primera columna veis cuál es el porcentaje de tarjetas que ellos ven que han sido enroladas de forma efectiva con el 3D Secure 2.1 o 2.2. La media europea está en el 84%, pero si nos vamos a España es muy bajito, está en el 21%. Al final, prácticamente el 80% de las tarjetas, datos de octubre, al final es principios de octubre, creo que. El 80% de las tarjetas testeadas no soportaban el 3D Secure 2.1 o el 2.2, lo cual significa que es un gran problema. Authentication Approval significa, representa cuáles son de esas transacciones que efectivamente, de ese 21% de transacciones de tarjetas que estaban enroladas y por tanto se puede autenticar con los dos factores, cuál es el porcentaje de autenticaciones, el 70.3 en España, con una media del 79.8 en el conjunto de Europa. La autenticación, la declinación es del 4.6 en España, comparado con el 7.4 en el conjunto de Europa. Y lo que es también muy llamativo y muy preocupante es la tasa de abandono. La tasa de abandono en España es del 25%. El 75% de las gentes, de las transacciones o de los usuarios que están intentando realizar una transacción, no están logrando, se caen antes de autenticarse. No están pasando por los dos procesos, no están pasando por el challenge de forma efectiva. Si lo comparamos con la media que hay en Europa, pues en Europa es del 12.7, en España el 25, relativamente es preocupante, ¿no? Ahora bien, una vez finaliza en el proceso de autenticación, el éxito de este proceso es muy elevado, del 95.4. Hay una explicación para que el porcentaje de enrolamiento de tarjetas en España sea tan bajo si lo comparamos con el resto de países. Y es que en el resto de países los bancos emisores apostaron básicamente por implementar el 3D Secure 2.1. En España, los bancos emisores apostaron decididamente por el 3.2, 3D Secure 2.2, y les ha llevado más tiempo. Al final, lo que sí que es verdad es que a medio plazo, en tanto que el proceso, el enrollment de la masa de tarjetas que hay en el mercado español finalmente se incorpore, evidentemente el 3D Secure 2.2 tiene más ventajas que el 2.1, básicamente porque soporta mejor las excepciones. ¿Vale? Entonces, en teoría es buena señal a medio y largo plazo, pero a corto, evidentemente, es un gran problema. Es un gran problema, especialmente si estamos a apenas 20 días de que todas las transacciones pues, que se vayan a procesar se tengan que procesar con el SCA, y esto significa un porcentaje muy significativo de usuarios pues no puedan pagar pues porque sus tarjetas no estuvieron enroladas, ¿no? Datos preocupantes. Estos datos los comparte Amazon. Básicamente luego veremos, aunque sea de forma muy sucinta, los de Microsoft. Los comparte precisamente para intentar realizar algún tipo de presión sobre el ente supervisor, que en España es el Banco de España, con el fin de intentar ganar lo que un soft landing, ¿no? Un soft enforcement, un aterrizaje suave. Es decir, encontrar un mecanismo de cierta flexibilidad que permita a la industria seguir procesando durante un tiempo sin SCA en todo tipo de transacciones, porque puede generar un problema. Sam. Estos son datos para septiembre de Microsoft. Bueno, es un poco una maraña. Sam, si puedes avanzar.
Básicamente Microsoft, el análisis que realiza es muy parecido a lo que hace Amazon. Básicamente lo que está diciendo es que el nivel de enrollment aún es bajo. El enrollment, para ser eficientes, tendría que estar en el 95, 96, 97% en Europa. Y los usuarios tendrían que estar acostumbrados efectivamente a utilizar el doble factor de autenticación, estar habituados a utilizarlo con el fin de asegurar una máxima tasa de conversión para los negocios digitales. Comenta que el challenge rate es high. No lo he comentado, pero los bancos tienen la posibilidad, según su propio análisis y según su propio criterio, según el riesgo que ellos vean en las transacciones, no hacer que el usuario haga el challenge, no forzar al usuario a realizar el doble factor o pasar a través del doble factor de autenticación. Esto en los test, tanto de Amazon como de Microsoft, es muy, muy, muy bajo. No tan solo en España, sino en todos los países. Comentaba lo mismo. Microsoft comenta también que la tasa de abandono es muy elevada, y es muy elevada básicamente porque los usuarios no están acostumbrados a utilizar aún el protocolo de seguridad. Sam, si avanzas. Y como os apuntaba antes, hay un soft enforcement, es decir, al final el SCA entrará en aplicación sí o sí el 1 de enero del año que viene, pero los diferentes entes supervisores, que son los bancos centrales de cada uno de los países, están dando cierta manga ancha para que la industria tenga un pelín más de tiempo para que se pueda adaptar. UK fue el primer país en comunicar de forma pública su soft enforcement. Hay un ramp-up que se denomina y que acabará el 14 de septiembre del año que viene. Francia comunicó hace, creo que unas semanas, un ramp-up hasta el 31 de marzo. Alemania hasta el 15 de marzo. Y es una noticia justo de ayer. La Banca d'Italia, el Banco Central Italiano, aprobó un ramp-up hasta el 1 de abril del 2021. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un escenario en el cual el SCA de alguna forma no cumple la promesa que se había planteado a un plazo inmediato, al 1 de enero o al 15 de febrero o al marzo. Es decir, el primer trimestre, el segundo trimestre va a ser complicado desde un punto de vista de tasa de conversión para los negocios digitales, porque primero el porcentaje de enrollment es bajo, no tan solo en España, sino en todos los países, y porque el usuario no está acostumbrado. Y las excepciones, es algo que se mostraba en el informe de Microsoft, las excepciones no se están utilizando. Es decir, cuando en algún momento algún comercio realizando test con 3D Secure 1 o 3D Secure 2.1, 2.2 solicita algún tipo de excepción, muchas veces el banco emisor lo que está haciendo es que lo está denegando, ¿no? Esto está generando problemas en la tasa de conversión. Vamos a ver qué pasa. Comentaros sobre el Banco de España. En declaraciones públicas, lo que él comenta es que ellos no tienen margen legal para aplicar un ramp-up. Y veremos qué pasa. Quedan 20 días. Yo creo que sería muy arriesgado desde un punto de vista por la salud del comercio electrónico y de los negocios digitales de este país, lanzar la obligatoriedad del SCA en las transacciones remotas de tarjeta para el 1 de enero del próximo año, porque puede generar muchos problemas, puede generar una caída en las ventas de entorno online, puede generar una pérdida de competitividad de la industria e-commerce española. Y nos estamos enfocando hacia una tercera ola de una pandemia terrible. Vamos a ver cómo la gente puede comprar desde casa en online. Puede ser un problema. De todas formas, Banco de España lo que está diciendo es que no hay
no hay margen para ampliarlo. Veremos a ver si finalmente logra encontrar ese espacio normativo que le permita aplicar cierta flexibilidad a la SCA para de aquí a 20 días. Muchas gracias, Marc. Muy interesante, seguro. He visto que nos han publicado algunas preguntas en el chat ya, con lo cual hay gente que tiene dudas que vamos a poder resolver. La primera es una que nos ha llegado de un cliente, de hecho, que se ha apuntado a la sesión y nos ha preguntado qué pasará con las tarjetas que tenemos ya en base de datos, por ejemplo, tarjetas que tenemos ya tokenizadas para pagos recurrentes o cosas así. Entonces, no sé. Bueno, yo mismo y tú acabas de puntualizar, si quieres. O sea, básicamente lo que se nos ha comentado es que todas aquellas tarjetas en las que fueron tokenizadas antes del 1 de enero podrán continuar con el mismo proceso. Es decir, clientes que estén utilizando servicios de tarjeta para pagos de servicios de suscripción y demás, pues no tendrán este bloqueo el 1 de enero y podrán continuar utilizando el pago de forma recurrente tal cual lo estaban haciendo hasta la fecha. A no ser que la tarjeta caduque o que la tarjeta tenga algún problema, porque en caso de tener que volver a autenticar la tarjeta y volver a tokenizarla, tendrá que pasar por el 3DS2 en este caso el cliente. Sí, si son pagos recurrentes, servicios de suscripción entran dentro de una excepción, pero no recuerdo cuáles son los límites. Creo que es a partir de o una vez ha superado las 5 transacciones sin autenticar al usuario, la sexta se tiene que autenticar. Entonces, sí, en principio entra dentro de una excepción, pero con limitaciones. Ok. Tenemos una pregunta por aquí de David y David nos pregunta, hola, en aquellas tarjetas que tienen 2 modalidades de pago, crédito y débito, cuando un cliente realiza una compra y posteriormente desee traspasar de un modo de pago a otro, ¿se deberá realizar un nuevo doble autenticación para ese traspaso de forma de pago a otra? ¿Has oído la pregunta, Marc? Sí. En principio queda definido, según lo que he entendido, queda definido por una de las excepciones, que es la autotransferencia. En el momento en el cual el pagador y el beneficiario son la misma persona. En ese caso, aplica la excepción y no es necesario pasar por el Strong Custom Authentication. Vale. David Peralta nos pregunta sobre lo que has abordado creo que ha sido la última slide. El Banco de España publicará un ramp up para garantizar un soft enforcement. ¿Qué se sabe de esto hasta ahora? La verdad es, permíteme, porque esto lo sufrí yo en mis propias carnes el 14 de septiembre. Como bien sabéis, la PSD2 se traspuso en España, y permitirme decirlo así, tarde y mal. Todos aquellos que en aquel momento, previo a la PSD2, y que se hablaba que si desde 2016 ya estabais operando, podría haber un soft ramp-up, finalmente no lo hubo. Todas las compañías que en aquel momento estábamos en procesos de aplicación, pues de alguna manera tuvimos que intentar acelerar con los despachos regulatorios todo el proceso y básicamente no hubo ayuda alguna. Eso es la realidad del 14 de septiembre de 2019. Banco de España, hoy por hoy, no se está posicionando en generar ningún periodo transitorio. Lo que sí que es cierto es que el resto de Europa lo está haciendo. A lo mejor desde el propio Banco Central Europeo pues, le dan un golpe en la mesa y a lo mejor les llegan a obligar a hacerlo. Pero desde el punto de vista de Banco de España, hoy por hoy no hay ningún tipo de posicionamiento al respecto. No sé, Marc, si tienes tú alguna información de última hora adicional. No, tengo la misma información que tú. Al final aquí la comisión
lanzó un statement diciendo que no ha lugar una extensión de la moratoria. La EBA, que es quien definió los requisitos técnicos del SCA, lanzó también un statement diciendo que no ha lugar para una ampliación de la moratoria, pero los bancos centrales, que son los entes supervisores, sí que están aportando esta flexibilidad. Todos los grandes bancos centrales la están aplicando, le han comunicado. El Banco de España no. Al Banco de España se le ha preguntado por activa y por pasiva y siempre ha dicho lo mismo, que no lo plantea. Que no lo plantea porque entiende que no tiene margen legal para hacerlo. No lo sé. Yo creo que al final acabarán cayendo las cosas por su propio peso, porque los números son preocupantes en este sentido. Ok. Héctor Barreto nos pregunta, bueno, dice, gracias Marc, muy interesante, me he incorporado un poco después de iniciada la charla, pero me parece muy interesante. ¿Me puedes indicar cómo se va a realizar la evaluación de riesgo que determinará la no necesidad de una segunda verificación? Ahí se refiere a un punto de un artículo que hemos mencionado en nuestro blog, que dice, if the transaction is flagged as risky, the user will be required to complete a second verification process. Gracias por leer nuestro blog, Héctor. La autenticación, preguntaba sobre, perdonad, el análisis de riesgo de... Exacto, dice, ¿cuál es la evaluación de riesgo? O sea, ¿cuáles son los factores que determinan si se tiene que hacer esta evaluación de riesgo y que se exige un segundo factor? La evaluación de riesgo, ya sea de los comercios o de los clientes o de los emisores, siempre juegan con las mismas variables, ¿no? Juegan con listas blancas, listas negras, juegan con la naturaleza de los ITs, con servicios sobre conocer cuánto bueno es un correo electrónico, cuándo se ha creado el correo electrónico, en función de la naturaleza de la tarjeta, de la coherencia del proceso de pago. Es decir, si un IP es de un país y una tarjeta es de otro, al final son los valores son las variables que deciden cuánto fiable es una transacción, ¿no? Al final, cuánto riesgo puede tener desde un punto de vista de que acabe generando un fraude y un proceso de contracargo. Ok. Los factores son múltiples. De hecho, hay factores, lo que se está avanzando muchísimo en la industria del riesgo online es todos los temas relacionados con inteligencia artificial. Es decir, al final las variables son estas, pero cómo se construyen los modelos, al final cada vez más hay más tools más chulos relacionados con inteligencia artificial. Vale. Mira, María pregunta, ¿podríais poner un ejemplo concreto de 3DS2 en un e-commerce? ¿Y cómo sería el Customer Experience? Casos en los que se haya implementado, entiendo. La experiencia de usuario en el caso de una tarjeta, pues depende mucho depende mucho del banco emisor. Pero la experiencia para un usuario nuevo, pues será alguien que introduce los datos de su tarjeta de crédito, el número de tarjeta de crédito, que se denomina el PAN, la fecha de expedición, fecha de caducidad, el CVV, y en ese momento redireccionado al entorno del procesador o bien al entorno de su banco emisor, que lo que hace básicamente es que esto depende mucho de cuál es la implementación, del móvil, del rollout del banco emisor, pero básicamente lo que están haciendo en los bancos españoles es que en ese momento al usuario se le está solicitando que abra su app, el app que tenga en el dispositivo móvil, y se le envía algún tipo de comunicación, un OTP, que se denomina. A través de este OTP se introduce en la app y se finaliza el pago allí. Al final, son muchos factores. En este ejemplo, por ejemplo, el usuario tiene que poner los datos de la tarjeta y después lo que está haciendo es que se está autenticando con algo que tiene, que es el móvil. Por eso es capaz de recibir un SMS y algo que es, porque para entrar en la app necesito que autenticarse a través del fingerprint del teléfono móvil. Un ejemplo de una autenticación en 2 pasos para realizar un pago con tarjeta. Sí, y a mí me gustaría adicionar lo que comenta Marc, es que obviamente tal cual lo comenta Marc es como es. El gran problema es que no existe un estándar. Es decir, cuando alguien paga con tarjeta, tiene muy claro que siempre tiene que poner el PAN de la tarjeta, los 16 dígitos, CVV2, fecha de caducidad.
En el momento que entramos en un segundo factor, depende mucho del segundo factor del banco adquiriente, que puede ser uno o puede ser otro, con lo que condiciona a que tengas la banca online con el banco adquiriente, a que tengas el token ID puesto con el banco adquiriente, es decir, que alguien que vaya a un e-commerce a comprar unos zapatos que sobrepasen los 30 euros, con lo cual tendrá que tener SCA, pues hasta la fecha tenía una tarjeta y no tenía por qué tener banca online ni ser un usuario de móvil para la banca online. De repente lo va a tener que ser. Como bien comentaba Marc anteriormente, dentro de unos meses, pueden ser pocos o unos cuantos más, cuando todo el mundo se vea obligado a esta utilización y estén acostumbrados a los segundos factores, pues a lo mejor la conversión retomará su cauce, pero seguramente la caída por la utilización de FCA será más que relevante. Vale. Ok. Marc, he apagado tu micro un momento porque creo que estaba generando un poco de feedback, entonces cuando vayas a hablar vuelvo a encender y ya está, ¿de acuerdo? Mira, tenemos una pregunta de María Jesús. María Jesús dice, tras el 1 de enero el cambio de 3DS2 será directo, es decir, ¿se comenzará entonces a rechazar todos los pagos que no cumplan o se irá activando en cada retailer que tenga su implementación lista y testeada? Y puedes encender el micro ahora. Si no hay un soft enforcement, los comercios que envíen transacciones sin autenticar, sin el 3D Secure, van a ver declinadas sus transacciones. Entonces, o bien se aplica el 3D Secure 2.1 o se envía también el 3D Secure 2.1, pero con excepciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que los bancos a día de hoy están llegando un poco al sprint y en los test que se están realizando, las excepciones pues están declinando en un porcentaje relativamente alto. Pero respondiendo a tu pregunta, si finalmente el Banco de España no genera este ámbito de cierta flexibilidad, sí, los comercios que envíen transacciones sin autenticar van a ver las transacciones declinadas. Vale. David nos pregunta, a nivel de autorización, Visa y Mastercard tienen unos tiempos de respuestas para contestar a la petición autorizada 1100, así como la respuesta de esta petición de autorización 1110. Si ahora envían más información en una transacción por TPV virtual, ¿puede penalizar los tiempos de respuesta a la petición de autorización y, por tanto, penalizar con multas a emisores por parte de las marcas? Esto es muy técnico, pero no sé, quizás lo... Pues yo no me he encontrado, no lo desconozco. En teoría sí que se envía muchísimo más información en el API, ¿no? De conexión cuando se llevan las variables de la transacción, pero no me suena que esto genere problemas en que se genere más carga, ¿no? Y al final genere demoras en las respuestas. Y yo aquí lo que me gustaría recalcar, más que los tiempos de respuesta, que al final sería, yo diría que el menor de los males, es por diferentes conversaciones que hemos tenido nosotros, tanto con Visa como Mastercard, el planteamiento es que no están preparados. Por ejemplo, cuando hablamos de las dos potenciales tipologías que antes comentaba Marc en cuanto a utilización del Strong Customer Authentication o no utilización, es decir, operaciones Challenger o las operaciones, ¿cómo se llaman? Las... ¿Frictionless? Las frictionless. ¿Sí? Al final, lo que está diciendo Visa es que va a ser a instancia de la propia banca el considerar comercios riesgosos o no riesgosos en base al criterio del propio adquiriente o del propio banco, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en conversaciones que adicionalmente hemos tenido con diferentes entidades financieras a este respecto, planteando que si Visa no está, especialmente Visa, si Visa no está preparada para tener la capacidad de discernir entre un comercio riesgoso o no riesgoso y tiene que ser el propio adquiriente el que decida si lo es o no lo es, la respuesta de prácticamente la totalidad de bancos que lo hemos estado comentando va a ser la elección del cliente en base a garantías. Lo que les van a empezar a pedir a clientes es, si quieres operar en modo frictionless, pues vas a tener que depositar garantías. O sea, que creo que es lo más relevante ahora en el corto plazo, porque hasta ahora la activación de un TPV seguro o no seguro
en la mayoría de casos era solicitado por el cliente a instancia del adquiriente, se le concedía o no se le concedía, pero si se le concedía no habían garantías adicionales, cosa que ahora las van a pedir. Al menos en conversaciones de hace un par de semanas con algunos emisores, con algunos adquirientes relevantes de ámbito español. Ok. Vale. Tenemos una pregunta de Santiago que dice, en el procedimiento de venta telefónica, entonces no aplican los requisitos SCA en ningún caso. Correcto, no aplica. No aplica. Vale. Cuando es una transacción 100% moto, en la cual quien introduce los datos de la tarjeta en el entorno web no es directamente el usuario, no aplica. Está fuera de scope. Está fuera de scope. Porque se entiende que el usuario no puede autenticarse. Entonces, se procesan como si fueran transacciones no seguras, ¿no? Entorno habitual hasta la fecha. Vale. Veo un apunte aquí de Héctor, pero no estoy seguro si es una pregunta o si es una aclaración sobre lo que ha comentado antes. Entonces, voy a seguir con la siguiente y si quieres, y si es una pregunta efectivamente, pues me lo puedes decir en el chat y entonces lo analizamos. María Jesús dice, muchos de los campos opcionales que se pueden enviar en la llamada son campos que no se deben obtener de forma directa. Y como comenta David, pueden ralentizar la petición, por lo que, ¿qué ocurre si parte de dicha información no se envía? Actualmente muchos de ellos los estamos enviando, muchos de ellos no los estamos enviando por este motivo. ¿Qué repercusión puede tener esto en el proceso de pago? Sería recomendable enviarlos, porque al final, a medio largo plazo, lo que tendría que pasar es que los propios bancos emisores sean capaces de analizar riesgo en tiempo real y aplicar el RBA. No forzar a los usuarios, a sus propios clientes, a realizar los dos pasos. Entonces, ¿de qué depende? Como toda la vida, ellos podrán realizar un mejor análisis de riesgo en tanto que tengan más información. Y esta información la pasa al comercio. Entonces, a medio plazo sería muy recomendable que los comercios que tengan o que quieran que los bancos emisores no hagan challenge a sus usuarios o al usuario común, que hagan llegar esta información. No es obligatorio. Se puede enviar información mínima, pero a medio a largo plazo es interesante. Vale. Juan pregunta, para un modelo de negocio basado en micropréstamos, las transacciones MIT, Merchant Initiating Transactions, pueden servir como alternativa para seguir aplicando cobros a nuestros clientes sin necesidad de aplicar FCA de 312. Yo creo que esto lo conocemos muy bien nosotros. No, pero ¿qué es el Merchant Indirect Transaction? Transacciones iniciadas por el merchant. Ah, vale. Sí, o sea, a ver, sí que se le va a solicitar SCA. Normalmente, en un proceso de aplicación de un micropréstamo, normalmente, teniendo al cliente presente, se le solicita la tarjeta y hasta la fecha lo que se hacía era una preautorización, sobre todo para ver si esa tarjeta pues tenía algún tipo de problemática. Lo que se va a hacer es que en vez de realizar la preautorización, lo que se le va a solicitar es el SCA al cliente en ese momento. Luego, para el pago en diferido, no hará falta porque esa tarjeta estará tokenizada ya con el SCA. Y como bien comentaba Marc, durante 5 transacciones podría llegar a utilizarse sin SCA, pero la primera, que es la que se hace presencial, teniendo al cliente en el proceso de aplicación, tendría que utilizarse el SCA. De acuerdo. Tenemos una más de David y dice, está claro que 3DS2 tendrá un gran impacto en la reducción de coste en fraude y disputas, chargebacks, dado que no se podrá repudiar ninguna transacción. Pero ¿tendrá esto impacto en la tasa de adquiriencia para el merchant por tener que soportar estas adaptaciones tecnológicas para implementar 3DS2? Entiendo que el emisor va a tener que implementar esta tecnología y va a tener que imputar costes de alguna forma y hacer frente con la tasa de intercambio intercambiada por el banco adquiriente. Tienes el micro apagado, Marc. Ahora sí. El otro día decía, la frase de este año es, estás en mute, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El coste de una transacción de tarjeta de crédito tiene como 3 partes diferentes. Una es el margen del adquiriente, que esta opera en un mercado competitivo. Tiene la tasa que cobran los esquemas, que es Visa y Mastercard, y la tercera, que son las tasas de intercambio. Las tasas de intercambio es aquello que los adquirientes, o en este caso el comercio a través del adquiriente, tienen que pagar al banco emisor. Y esto está regulado. Y está regulado por la primera directiva. Hoy hablamos muchísimo de la segunda directiva. La primera directiva de 2007 fijó unos máximos, unos caps, en los cuales lo que no permite es que el emisor cobre más al adquiriente por procesar transacciones. Entonces, sí que es verdad que los bancos emisores tienen necesidad de desarrollar la tecnología y aplicar las novedades relacionadas con el 3D Secure 2.1, 2.2, pero no pueden aplicar nuevos costes por procesar transacciones, no pueden cobrar más. Lo que sí que se está viendo en entorno europeo en los últimos años, desde el 2009-2010, es que la segunda tipología de costes se está disparando, que son los costes que cobran Visa y Mastercard por procesar transacciones, lo que se llama los scheme fees. Se ha multiplicado alrededor por 3 en el caso de Visa y 2.7 en el caso de Mastercard. Y se están aprovechando, pues bueno, que es un área no regulada y tampoco, que digamos, no hay mucha competencia. Pero no, en la parte de tasas de intercambio esto está regulado y poco margen tienen para hacerlo. Sí, a mí un tema que me gustaría poner de relevancia o subrayar era que cuando tú, Marc, comentabas al inicio los diferentes objetivos de la nueva directiva de medios de pago, cuando uno era pues garantizar seguridad, reducción de fraude y reducir costes, parece que, y obviamente este webinar está muy enfocado a lo que sería tarjeta, el pago con tarjeta. Yo de forma muy sucinta he comentado que no en todos los países la tarjeta es el principal medio de pago y uno de los temas que es relevante es un nuevo método de pago que de hecho gracias a la PSD2 aparece, que sería dijéramos la transferencia directa bancaria por vía de iniciadores, que este es el que realmente consigue reducciones en el pricing. Cuando hablamos de tarjeta, una de las grandes problemáticas que tiene la tarjeta, o sea, tiene una gran ventaja y esto hasta hoy, y esto no ha lugar, es decir, experiencia de usuario, un pago one click, no te das ni cuenta y ya te has comprado unas bambas, pero en el momento en el que hablamos de cuál es el proceso en la compra vía tarjeta, pues aparecen emisores, aparecen adquirientes, aparecen intermediarios tipo third party, PSPs, no me salía, perdón. Los PSPs, los Payment Service Providers, etcétera, etcétera. Lo que ha buscado esta nueva directiva con los métodos de iniciación de pago es desintermediar, generar un tercero de confianza, que en ese caso serían las compañías con licencia PSP, básicamente para, de una forma lo más usable posible, poder generar transacciones de cuenta a cuenta. Y ahí sí que estamos, ahí sí que hay una reducción más que relevante en costes. Estamos hablando que de media el coste de transacción tarjeta, pues podríamos hablar que sería con todo, pues alrededor entre un 0,6, 1%. Cuando hablamos de transacciones directas bancarias, que son implementables en cualquier plataforma o en cualquier e-commerce, de media estamos hablando de transacciones de alrededor de un 0,2%. Es decir, estamos reduciendo prácticamente en 4 veces los costes e incrementando todo lo que serían seguridad. Seguridad en cuanto a fraude, riesgo, devoluciones. Si a esto le añadimos que cada vez la experiencia de usuario en este tipo de transacciones es mayor, pues ahí es donde el tercer pilar de la nueva directiva, que de alguna manera a Marc le chirriaba, ¿no? Que era reducción de costes,
pues a lo mejor por ahí va un poco la película, ¿eh? Básicamente puntualizar. O sea, me lo llevo a mi campo, Marc. No, tienes absolutamente toda la razón. Cuando la Comisión Europea se definió objetivo coste, reducción de costes, era un planteamiento, la idea era, si entran nuevos actores dentro del mundo de los pagos, esto puede generar competencia y esto lo que va a llevar es a una reducción de los márgenes de los intermediarios y por tanto el precio de los comercios va a ser inferior. Sí, toda razón. Lo que decía antes, al final hay un rally creciente en el coste de procesamiento de tarjetas en Europa, que viene por los skin fees. Y hay una diferencia significativa, es que estos costes normalmente suelen, como apuntaba, son variables. Entonces, para usuarios o para comercios en los cuales tengan importes elevados, pues no, tiene mucho sentido. Especialmente los comercios electrónicos, sus márgenes son muy pequeñitos, ¿eh? Los márgenes con los cuales trabajan los negocios digitales normalmente suelen ser un pelín apurados. Es decir, que sí, absolutamente de acuerdo. Sí. Tenemos... Sí, un par de preguntas más. Sí, estamos llegando un poco al límite de tiempo, pero veo que tenemos una pregunta más en el chat de Josep María. Y dice lo siguiente, dice, si la tarjeta dispone de Dynamic Card Validation Value, ¿permite excepciones de SCA? ¿Marc? No. No lo sé. Okay. Lo siento. Si queréis, me informo y en todo caso, Josep María me envía un mail o me paséis su contacto y lo miro y no lo sé. Sí. Yo diría que no, pero no sé lo que es. Vale. Okay. Bueno, yo creo que eso es una buena oportunidad también para comentar una cosa, que es que si tenéis alguna pregunta más que no hayáis podido lanzar, porque estamos llegando al límite de tiempo, estamos encantados de atenderos. Haremos circular a todo el mundo la presentación en los próximos días. El vídeo también, el vídeo estará en nuestro canal de YouTube, que os animo a visitar y suscribiros, porque vamos publicando vídeos interesantes sobre Open Banking, sobre diferentes tecnologías, etcétera, y estará el webinar allí. Y, por supuesto, si queréis comunicaros con nosotros, pues tendréis nuestros correos y estamos encantados de atenderos. Y por mí, creo que estamos llegando ya al límite. Pues, de hecho, nos hemos pasado 10 minutos del tiempo que teníamos previsto. Así que vamos a dar por terminada la sesión aquí. Si queréis despediros. Sí, yo diría, bueno, primero, gracias a todos los asistentes por asistir a este webinar y por mi parte, Marc, gracias por compartir mesa con Unax y poner todo tu conocimiento de este sector a disposición de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar un rato sobre pagos y fraude, que es lo que mejor se nos da. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego a todos. Bueno, que vaya muy bien y que paséis un buen viernes y un buen fin de semana. Y, como os he dicho, dentro de poco recibiréis pues, la presentación, el vídeo y todo lo demás por email. Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.